Día número 25, saliendo de Salén de Gallego. He dormido como un campeón en una cama y también me he podido duchar, que me hacía falta. Porque en el último camping en el que estuve varios días atrás, llegué tarde y hacía frío y no me apetecía ducharme. Entonces no sé ni cuándo fue la última vez que me duché. No sé, posiblemente hiciera una semana. Sin contar los lavados en los ríos y tal, ¿no? Pero yo me refiero a ducha, con jabón y en un cuarto de baño. Pues me hacía falta. Otra vez me pasa que me pongo a hablar en una cuesta. No tengo remedio con ese tema, no sé por qué. Veo una cuesta arriba y me pongo a grabar. Bueno, hoy etapa sencilla a Candanchú, pone un cartel ahí 8 horas. Se me han pegado un poco las sábanas, cosa comprensible. Pero bueno, que sin problema estoy por la tarde. Y como digo, me quedan menos de 200 kilómetros para llegar. Y es mi día 25. Pues yo creo que entre 7 y 10 días seguro lo he finiquitado. A ver en la parte de Navarra, que hay alguna etapa más corta y quizás pues haga más kilómetros, no lo sé, sobre la marcha. En mi caso voy, como digo, dentro del tiempo. Y el único motivo para meterle caña y doblar etapas, pues terminar antes bastante en casa con la familia. Pero bueno, sobre la marcha. Ya veré cuando llegue a esa zona, según ganas y sensaciones. Vamos a por la etapa de hoy. Saliendo de Formigal. Horrible esta parte, ¿eh? Asfalto y toda la parte del tema del esquí. Horrible. Eso sí, bien señalizado. 4 o 5 kilómetros de asfalto. Además, en algunos tramos el arcén bastante estrecho, con los coches pasando al lado. Eso sí que es peligroso. Y no otros tramos que estaba haciendo por alta montaña. Continúa esto ya, o por lo menos la carretera principal se ha quedado ahí arriba. Y continúo ahora pues hacia los Ibones de Anayet, que estoy viendo que también es más asfalto y tengo que subir ahí arriba. Se acabó la parte ya de remonte, esquí, etcétera, y ya nos metemos en lo que es montaña. Me acabo de desviar un poco del camino porque he visto esta poza y tiene mi nombre. Tiene un cartel que pone ahí Gustavo Bañete. Y es lo que voy a hacer, claro. Pues después del baño que me da en la poza, energía y pila recargada. Y ahora subiendo hacia esta parte. Y ahí en la orilla he almorzado. Este es de mi sitio favorito de toda la Transpirenaica. Bueno, estos son los Ibones de Anayet, este es el pico Anayet y este es el vértice de Anayet. La carrera, la Canfranc, recuerdo que pasamos exactamente por aquí, en esta dirección en la que voy a tomar yo ahora, y nos hicieron subir al vértice de Anayet. Si no recuerdo mal, eso era el kilómetro 55, una cosa así. Yo por aquí iba reventado, reventadísimo. Pero bueno, pude acabarla.
Y recuerdo que pasé por aquí viendo el Midi 2O y no tenía ni ganas de sacar el móvil para hacer una fotografía, porque no tenía la GoPro en aquel momento. Mira por dónde, ahora sí la tengo. Y paso por aquí en el kilómetro 600 de la Transpirenaica. Casi nada. Entrando en Candanchú. Se ha hecho de rogar, ¿eh? Me las prometía felices yo bajando desde los Ibones de Anayet pensando que era todo bajada. Y sí, cuando he terminado de bajar me han hecho subir de nuevo. Y da un rodeo que flipa. Ya estoy en Candanchú. He visto ahí un cartel de que hay varios albergues. En cualquiera de ellos me vale quedarme. Fin de la etapa de hoy.